La clase pasada habíamos hablado de cómo obtener la energía cinética translacional promedio para n moléculas de un gas ideal monoatómico. Calculamos la capacidad calorífica molar. Aquí me encontré esta diapositiva que me pareció bonita, donde dice la capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿Sí? Aquí la trabajan como un diferencial de Q, que también se puede escribir así. Nosotros simplemente dijimos que era cómo calcular el calor para cuando un gas cambia su temperatura. El cambio de temperatura, que más o menos era esta imagen que está acá. Tenemos una gráfica de presión versus el volumen. Tenemos dos gráficas, dos isotermas, y el gas va a pasar de una temperatura T a una temperatura T más delta de T. Decíamos que si, primero que pues al hacer esos cambios, como esto, yo les decía, si esto vale 700 y esto vale 200, la diferencia de temperaturas para este proceso, que sería isovolumétrico, y para este proceso que sería isobárico, pues no es diferente la temperatura, el cambio de temperatura, ¿cierto? Recordemos que las isotermas, una sola isoterma, el cambio de energía interna es cero para una sola isoterma. El cambio de energía interna es cero. Pero cuando ya tenemos dos isotermas y hay un proceso termodinámico, bueno, el cambio de energía interna es cero y el Q es igual al W. Pero cuando ya hay un cambio, cuando el gas pasa de un proceso ya sea isovolumétrico o sea isobárico, que cambia la temperatura, ahí sí ya la energía interna va a ser igual al Q menos W, porque los trabajos son totalmente diferentes. Se dice que el trabajo, por ejemplo, de una isovolumétrica, el trabajo es cero, mientras que el trabajo de una isobárica, pues el área bajo la curva, ¿cierto? Aquí sería como de un rectángulo. Entonces, los cambios de energía interna ya tienen que ser el Q menos el W, donde el Q para el proceso isovolumétrico se tomaba, como dice acá, isovolumétrico, volumen constante, que sería el número de moles, calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura, y cuando es la capacidad calorífica a molar a presión constante, debe ser así, el Q es igual, cantidad de calor es igual al número de moles por el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. Entonces, la energía interna ya va a ser el Q, estos Q que se manejan acá, menos el W, menos el trabajo. Bueno, aquí se capacidades caloríficas, entonces este sería a volumen constante y este sería a presión constante. Bueno, y también se calculó el CB, a qué era igual el CB para gases monoatómicos. Bueno, aquí lo que se observa es que en procesos isocóricos o isovolumétricos, el trabajo es cero, ¿cierto? El trabajo es cero, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, entonces el cambio de la energía interna es igual al W. Recuerden que yo escribo el cambio de energía interna como E sub INT, o lo pueden encontrar como una U en algunos textos. Entonces, si el trabajo es cero, por la primera ley de la termodinámica, tenemos que el Q es igual al W, a la energía interna, al cambio de la energía interna. Y como esto es un proceso isovolumétrico, entonces vamos a decir que esto es igual pues a lo que aquí, ¿no? Al número de partículas, color específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Decía que para procesos infinitesimales, ¿cierto? Eso se tomaba como una derivada. La derivada de Q es igual al número de moles, calor específico a volumen constante por la derivada de la temperatura. Y de ahí se despejaba el CB. El CB, que es la variación de la energía interna sobre el cambio de temperatura, que sería como esta ecuación, 1 sobre N. Y con esta ecuación, si la energía interna para un gas monoatómico, bueno, aquí hay otras cositas, ahorita las miramos, para un gas monoatómico, la energía interna es únicamente la energía cinética translacional promedio. Entonces, no sé, estas cosas no me explican lo que yo quiero mostrar. Entonces decíamos, no sé, no me gustó esa diapositiva, aunque la voy a dejar porque me parece que está bien. Dejémosla acá un momentico al lado. Entonces, de acuerdo a esta ecuación de acá, que la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Entonces, decíamos que CB sobre N
por la derivada de la energía interna, o el U ese que tiene, pues, sobre la derivada del cambio de temperatura. Y la energía interna de un gas monoatómico es esta, 3 medios de nRT. Para gases monoatómicos solo hay energía cinética traslacional. Entonces seríamos que si la energía es interna para un gas monoatómico, en que lo compamos acá, monoatómico, la energía interna es 3 medios de nRT, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y hacemos la derivada, entonces CB es igual a 1 sobre N por la derivada de la energía con respecto a la temperatura de 3 medios de nRT, o sea, que el CB es igual, bueno, aquí está derivada, esto es una constante, esto que está 3 medios de nRT es una constante, y de T de T es 1, entonces aquí sería, y este N se cancela con eso, entonces eso me quedaría como 3 medios de R, ¿cierto? Y si uno hace 3 medios de R, 3 medios, eso te da 1.5 veces R. Y si uno mira esta tabla de acá, ¿cierto? Para gases monoatómicos, que serían los gases ideales, helio, argón, neón, criptón, ¿cierto? Espera que no me está dando. Ah, sí, el CB. Ah, es que bueno, aquí tocaría este 1.5 veces R, donde R es la constante de gases ideales, y al hacer ese producto, entonces te da este 12.5 julios sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Entonces el CB, haciendo eso, entonces sería 12.5 julios sobre mol por Kelvin. Eso sería para gases ideales. Y con esta ecuación que tenemos, que es CP menos CB, bueno, y esa sí la obtenemos es con la de, para un proceso isobárico. Para un proceso isobárico tenemos que el de Q, que se puede escribir también así, esta es la primera ley de la termodinámica, que el dQ es igual a la variación de la energía interna por la función trabajo. Si ustedes despejan acá, esto pasa al otro lado, y es lo mismo que hemos dicho siempre, que la variación de la energía interna es el Q menos de W, pero aquí despejan el dQ. ¿Listo? Derivan ambos lados de la igualdad por dt, 1 sobre dt, y se obtiene esta ecuación, se cancela en n, y se obtiene esta ecuación que está abajo, que Cp es igual a Cv más R. Haciendo eso, entonces ya puedo obtener que para gases monoatómicos, ¿cierto? Quito esto. Para gases monoatómicos, el Cp debería ser 20.8 julios sobre mol por Kelvin. Eso lo vimos la clase pasada, ¿listo? Aquí el gamma, que es la relación matemática, que le está acá, se le llama razón de capacidades caloríficas, que es voy a borrar esto, que el Cp es igual al Cv más R. ¿Sí? Entonces Cp decíamos que es Cv, pero Cv es, bueno, la puedo dejar como 1.5 R más R, eso me daría 2.5 R, y el Cp, entonces eso me daría, cambiando R con la constante de gases ideales, te da 20.8 julios sobre mol por Kelvin. Y bueno, finalmente tenemos la razón de capacidades caloríficas como Cp sobre Cv, que eso te da entonces 1.67 para gases monoatómicos. Aquí sacan otra cosa interesante, que es dividir por ambos lados de la igualdad por CB, y te da que CP sobre CB es gamma menos 1 igual a RC sobre CB. Hay una operación sencillita matemática hay que hacer. Seguramente para algún problema que ustedes quisieran calcular, por ejemplo, el gamma teniendo CB. Entonces tienen R sobre CB más 1 y ya tendrían el gamma. Bueno, eso para calcular el CP, me imagino. Bueno, muy bien, eso lo vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver entonces para gases cuando son de dos moléculas, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, la molécula de oxígeno y otros, sí, que vengan de a dos átomos, ¿cierto? Eso se llaman gases, que sería la tablita acá, que serían gases diatómicos, como el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, o esto es el cloro, la molécula de cloro. Si se fijan, estos son dos
2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de oxígeno. Esto es una molécula de, pues tiene 2 átomos y así. Entonces, para cuando es eso, entonces ya se debe tener en cuenta otro tipo de energía en la contribución de la energía del sistema, que son, dice, la energía interna de un gas incluye aportaciones de los movimientos traslacional, que sería este dibujito, vibracional, vibra es este, vibracional, y este sería el rotacional de las moléculas. Los movimientos rotacional y vibracional de las moléculas se activan mediante colisiones y por lo tanto se acoplan con el movimiento traslacional de las moléculas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las moléculas monoatómicas experimentalmente, porque estos datos son experimentales, ¿no? Con las moléculas monoatómicas se ajusta bien, solo tener en cuenta, en los grados de libertad, solo tener en cuenta la energía cinética traslacional promedio, se acopla bien a los datos experimentales con los teóricos, ¿cierto? En las diatómicas se acopla bien si se tienen en cuenta solamente los movimientos rotacional y traslacional, ¿cierto? ¿Cierto? Eso sería. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en las moléculas diatómicas. Entonces, gases monoatómicos, entonces solo se tiene en cuenta la energía traslacional promedio. Pero dice, donde la única contribución de la energía térmica del gas es la energía cinética traslacional de las moléculas. Ahora, en gases diatómicos, además de la energía traslacional, cinética traslacional promedio, se incluyen las contribuciones de los movimientos vibratos. Ah, no, ahí está, la embarré. Vibración no, rotacional, solamente rotacional. O sea, la energía cinética y la rotacional de las moléculas. Este no. Pueden ser activadas por choques y en consecuencia se acoplan, bueno, lo mismo que está allá, al movimiento traslacional de las moléculas. La energía 6 disponible está en promedio, compartida igualmente de manera equitativa y por cada grado de libertad. Cada grado de libertad es un medio de K-Boltzmann-T, eso es un grado de libertad. Entonces acá, de forma independiente, dice, bueno, este es el teorema de la equipartición de la energía, donde establece que el equilibrio, cada grado de libertad contribuye en un promedio con esta energía, un medio de K-Boltzmann-T, de la energía por molécula. Para gases diatómicos, entonces tenemos 3 movimientos asociados al movimiento traslacional, de la energía cinética traslacional, que sí, ya lo vimos en el anterior movimiento, y 2 para movimientos asociados al movimientos asociados a la rotacional. Entonces, ¿cuál sería la energía total para una molécula diatómica? Sería 3 de las asociadas al traslacional y 2 asociadas al rotacional, ¿cierto? Entonces aquí sería pues 3N más 2N medios, sería 5N medios de K-Boltzmann-T. Que si yo cambio este N por el número de moléculas sobre el número de Avogadro y cambio este K-Boltzmann por la constante de gases ideales sobre el número de moléculas, entonces yo puedo escribir esta cantidad de 5 medios de N K-Boltzmann-T por 5 medios de NRT. Y entonces esta sería la energía que para una molécula diatómica, 5 medios de NRT. Con lo visto anteriormente, decimos que la derivada de la energía interna es igual a n veces la constante, el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. Habíamos dicho que despejábamos calor específico a volumen constante, ¿sí? Como lo hicimos en la monoatómica, ¿cierto? Y entonces tenemos 1 sobre n por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Y en la molécula diatómica sabemos que la energía interna es 5 medios de NRT. Entonces aquí pues el dt por dt se va, tenemos que el n se va y queda 5 medios de R. ¿Listo? Para la molécula diatómica. Los 5 medios, si usted divide eso es como 2.5, ¿cierto? Entonces para moléculas diatómicas, si vemos nuestra tabla acá, aquí diatómicas, bueno, eso es 2.5 por veces R, ¿no? 2.5, este sería 2.5 veces R, que si cambiamos R por 8,30 julios sobre mol por Kelvin, ese producto nos debe dar, para moléculas diatómicas, nos daba a dar como 20.4 julios sobre mol por Kelvin. Es 5 medios de R más R, pues es 7 medios de R.
O sea, eso es como 3.5 veces R. R 8.31 joules son le mol por Kelvin, y eso nos tiene que dar, entonces acá, CP, ven más o menos está este es experimental y por eso da esa variación, pero más o menos eso nos tiene que dar, espere, lo veo en el libro, no lo dice, lo voy a dejar como 2.9, ¿cómo qué? Como 29.48, no sé, voy a dejarlo como 29 CP entre calor específico a presión constante y este a volumen constante, y me tiene que dar 1.41. O más, alrededor de ese valor, 1.40, 1.41, mire, este es el más bajito. Entonces ya tenemos calor específico a volumen constante, 20.4 julios sobre mol por Kelvin, calor específico a presión constante, que sería 29.4 julios sobre mol por Kelvin, y el gamma, que sería una 1.4. ¿Listo? Eso es importante, niños, porque en los ejercicios que vemos en el otro capítulo les van a decir un gas monoatómico o un gas diatómico. Entonces, si les dicen diatómico, usted ya sabe cuál es el calor específico a volumen constante, a presión constante y el gamma. ¿Listo? Dice, se ajusta bien a los datos experimentales de la tabla anterior. Las moléculas diatómicas, como esta y esta, no vibran a temperatura ambiente, y otras como esa sí lo hacen. Eso sí depende ahí pues, de la naturaleza que estemos manejando. Hablando a temperatura ambiente, ¿no? ¿Cierto? Porque a temperaturas posibles más bajas, esto se ajusta bien para estos materiales. Ahorita vemos una gráfica interesante. No sé si tienen alguna pregunta acá, que eso depende también de la temperatura. Para las moléculas poliatómicas, que ya son, pues, ¿cuáles serían acá? Veamos la tabla. ¿Qué moléculas poliatómicas? Es varios átomos, ya no es uno ni dos, sino varios. Por ejemplo, esta tiene 3 átomos, 2 de oxígeno y una de carbono. Esta es 2 de oxígeno, una de azufre, la molécula de agua que tiene una de oxígeno, 2 de hidrógeno. Esta es de metano, ¿cierto? Esa no se le olvida a uno porque siempre se lo enseñan en el bachillerato. El CH4. Entonces es una molécula de CH4. Entonces para esas moléculas diatómicas ya se incluyen todos los, para la energía, para la contribución de energía se incluye el rotacional, translacional y vibracional. Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, en las moléculas poliatómicas, poli de varios, ¿cierto? Se incluye en la energía 3 movimientos asociados al movimiento translacional, 2 del rotacional y 2 del vibracional. Entonces ya incluyen todos. Entonces aquí sería que la energía total sería 3N de 1 medio de K-Volman-T, 2N de 1 medio de K-Volman-T, 2N de 1 medio de K-Volman-T. Al hacer 3N más 2N más 2N, entonces sería como 7, 3 y 4, 5, 7N medios de 1 medio de K-Volman-T, de esta energía, ¿cierto? Y que la puedo escribir como 7 medios de NRT, haciendo lo mismo que el calor específico a volumen constante la definimos como 1 sobre N por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, y como la energía interna es 3 medios de NRT, lo mismo, entonces aquí quedaría 7 medios de R, ¿cierto? 7 medios de R. ¿Listo? Y hacemos esta ecuación ahora, manejamos esta ecuación. Calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más R. Entonces, como tenemos que 7 medios de R más R, entonces ahí tendríamos 9 medios de R, ¿cierto? Eso es. Que si nosotros hacemos esta operación, 7 medios de R nos debería dar aproximadamente, mire que eso no tampoco es un calor constante, voy a dejarlo como 40.4 julios sobre mol por Kelvin. Y este 9 medios, que es calor específico a presión, ay, perdón, se ve, no es muy constante, pero dejémoslo 27 entonces, julios sobre mol por Kelvin, y este 9 medios sería algo, como, dejémoslo como 35 julios sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Y el gamma es 9 séptimos. 9 séptimos que equivale más o menos, 9 séptimos
para que eso. ¿Listo? Ese sería. Ese sería entonces para moléculas poliatómicas. Poliatómicas. Temperaturas, gracias. Bueno, Gracias. dice, estos resultados concuerdan bastante bien con la mayor parte de los datos brindados en la tabla 21.2 para moléculas diatómicas. Esto es sorprendente porque aún no hemos tomado en cuenta las posibles vibraciones de las moléculas, de la molécula en el modelo vibratorio. Los dos átomos están unidos por un resorte imaginario. El movimiento vibratorio añade 2 grados más de libertad, que corresponden a la energía cinética y potencial asociada a vibraciones a lo largo de la longitud de las moléculas. En consecuencia, el teorema de la equipartición predice una energía térmica de 7 medios nRT y un calor específico mayor que el observado. El examen de los datos experimentales de la tabla 21.2 indica que algunas moléculas diatómicas, como el de hidrógeno 2 y dice que es N2, no vibran a temperatura ambiente, y otras como el Cl2 sí lo hacen. En el caso de moléculas con más de 2 átomos, el número de grados de libertad es incluso mayor y las vibraciones son más complejas. Esto produce un calor específico predicho incluso más alto que concuerda cualitativamente con el experimento. Hemos visto que el teorema de la equipartición de la energía es útil en la explicación de algunas características del calor específico de moléculas de gas con estructura. Sin embargo, el teorema de la equipartición no explica la variación observada de los calores específicos con la temperatura. Como un ejemplo de dicha variación de temperatura, se ve para la molécula de hidrógeno es 5 medios R de aproximadamente 25 Kelvin a 750 Kelvin. Y luego aumenta de forma estable hasta aproximadamente 7 medios de R, bastante arriba de 750 Kelvin. Esto sugiere que las vibraciones ocurren a temperaturas muy altas, a temperaturas muy por debajo de 250 Kelvin. CB tiene un valor cercano a 3 medios de R, lo que indica que la molécula solo tiene energía traslacional a bajas temperaturas. Dice, el fracaso del teorema de la equipartición para explicar dichos fenómenos se debe a lo inadecuado de la mecánica clásica cuando se aplica a sistemas moleculares. Para una descripción más satisfactoria, es necesario usar un modelo de la mecánica cuántica. ¿Cuál es la energía de una molécula individual? Está cuantizada. La brecha de energía entre niveles de energía vibratorio y adyacentes para una molécula como la del hidrógeno es aproximadamente 10 veces tan grande como la energía cinética de la molécula a temperatura ambiente. Consecuentemente, los choques entre las moléculas a bajas temperaturas no brindan suficiente energía para cambiar el estado vibratorio de las moléculas. Con frecuencia se establece que estos grados de libertad están eliminados porque la energía vibratoria no contribuye a los calores específicos de las moléculas a bajas temperaturas. Los niveles de energía rotacionales también están cuantizados, pero el espaciamiento de la mayor parte de los niveles a temperaturas ordinarias es pequeño comparado con K-Volman-T. La excepción más importante es la rotación de átomos o de moléculas lineales en torno a sus ejes lineales, para las cuales los momentos de inercia son muy pequeños y por lo tanto los espaciamientos rotacionales son muy grandes. Si el espaciamiento entre niveles rotacionales es muy pequeño comparado con K-Volman-T, el sistema se comporta de forma clásica. Sin embargo, a temperaturas suficientemente bajas,
por lo general menos de 50 Kelvin, donde cada volumante es pequeño, comparada con el espaciamiento entre niveles rotacionales. Los choques intermoleculares no pueden ser bastante energéticas para alterar los estados rotacionales. Esto explica el por qué el calor específico a volumen constante se reduce a 3 medios de R para esa molécula de hidrógeno en el intervalo de 20 Kelvin o aproximadamente 100 Kelvin. Muy interesante la cuestión. Bueno, vamos a saltarnos esto. Ahora dice la ley de la equipartición de la energía. En esta parte, entonces, vamos a hablar de varias cosas. Una de las cosas que vamos a calcular es, por ejemplo, ya habíamos hablado de algo de eso, de cuáles serían esas velocidades que tienen esas moléculas, ¿cierto? Nosotros ya hemos hablado de una velocidad de RMS, rapidez media, ¿no? El RMS, donde era la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado promedio, esa velocidad de algunas moléculas, pero por ejemplo aquí vamos a hablar de la velocidad promedio o la velocidad más frecuente, también se le llama, ¿sí? De ese tipo de velocidades. O sea, si aquí dice que se me olvidó que es BRM, es decir, se espera que unas cuantas moléculas tengan velocidades mucho mayores o menores, ¿cierto? Puesto que estas velocidades extremas serán resultado solo de una improbable cadena de choques. Siempre se le asocia, obviamente, ¿no? ¿Qué tan rápido se mueve una molécula? Es porque no hay una sola molécula, sino que hay muchas moléculas que chocan entre sí. Y eso depende de la temperatura, mucho depende de la temperatura. Lo que se quiere también calcular acá en esta parte es la atmósfera experimental, esta parte que está acá. Entonces, vamos a calcular la ley de las atmósferas, donde esto es la densidad, la ley de las atmósferas, que está relacionada con la densidad ¿qué es? La presión por unidad de volumen. Esa es la densidad a la que se refieren, y esa la llaman N. Bueno, vamos a mirarlo acá. Se me olvidan los nombres. A veces es importante. Número de partículas por unidad de volumen, pero ese tiene la densidad, la ley de la atmósfera, sí, pero es la densidad atmosférica. Acá. Calcule la densidad del aire en altura, sí, la densidad atmosférica. Sí, la densidad en la atmósfera. Porque es que la densidad atmosférica depende de qué en tanta altura, la densidad y la presión, porque esas son las dos cosas que se quiere calcular. Y la temperatura también se podría calcular porque tenemos la presión. O sea, la presión, la densidad de cuántas partículas por unidad de volumen, hay una pequeña atmósfera, esa depende, depende de la altura, ¿sí? Depende de la altura. La presión depende obviamente de la altura, ¿cierto? Entre más altura, menor presión, ¿cierto? Eso hace que cambien muchas cosas. Y mire, está relacionada también con la temperatura. Entonces vamos a ver cómo es eso. Aquí ya lo tengo. Ley de distribución de velocidad. La velocidad promedio de las moléculas se incrementa al aumentar la temperatura, obviamente. ¿Cuál es la distribución de velocidades moleculares? Ejemplo, ¿cuántas moléculas tienen velocidades de 400 metros por segundo o de 450 metros por segundo? Recordar que estas velocidades dependen del número de choques entre moléculas. Entonces, a eso vamos a hallar, como les digo, la presión y la densidad dependiendo de la altura. ¿Sí? Dependiendo de la altura. Entonces, vamos a hallar, a eso se le llama atmósfera exponencial. Bueno, se considera la distribución de moléculas atmosféricas. Vamos a considerar la distribución de moléculas atmosféricas y lo que queremos determinar es cuánto varía el número de moléculas por unidad de volumen con la altitud. Eso es lo que se quiere terminar en esta parte de la clase. Es determinar cuánto varía el número de moléculas por unidad de volumen con la altitud. Ese es el N. Número de moléculas por unidad de volumen. Entonces, lo que se toma es una capa de aire. Esa capa de aire está a una determinada temperatura constante y en equilibrio, ¿cierto? La capa está, la capa atmosférica, porque es una capa atmosférica, de espesor de Y, ¿cierto? De área transversal A, y la capa está en equilibrio electroestático. ¿Sí? Eso es como cuando está un avión sostenido. Imagínense el avión, no el avión, sino una capa de aire, ¿cierto? En equilibrio electrostático.
Entonces, aquí lo que se hace es hallar las presiones, pero recordando que la fuerza es presión por área, ¿no? Realmente lo que se está haciendo es aplicando una de las leyes de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a cero, para cuando por eso es que se habla de un equilibrio estático, ¿sí? Que está estático ahí, sin movimiento. Entonces se dice que la sumatoria, en estática se dice la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pero vamos a cambiar la fuerza por presión por área. ¿Sí? Presión por el área. Bueno, aquí qué dice más. Entonces, esa capa de aire, esa capa de atmósfera de espesor de Y y un área transversal A, que está en equilibrio estático. Bueno, aquí noté algo que me gustó y dice, esta suposición, no, o sea, porque todo esto son modelos, realmente estos son modelos, los modelos fallan, ¿cierto? Y son hasta cierto punto válidos. Esto es un modelo, es tomar esta capa de aire a temperatura constante y que esté en equilibrio estático. Ahora aquí dice, esta suposición no es correcta, debido a que la temperatura de la atmósfera disminuye en aproximadamente 2 grados centígrados por 3 metros de altitud. O sea, cada 3 metros de altitud, la temperatura disminuye 2 grados centígrados. ¿Sabían eso? No, creo que no. ¿Sí? Por eso es que en tierra caliente, pues, pues a nivel del mar, pues es mayor la temperatura y nosotros somos de tierra fría, ¿cierto? Porque dice aquí, no es debido a que la temperatura de la atmósfera disminuye en aproximadamente 2 grados cada 3 metros. Cada 3 metros. Y esto a nivel del mar, nosotros a qué altura estamos. ¿Quién sabe? Como 2600, creo. 3600. A ver, Bogotá, ¿qué altura está? Espérate, yo miro. No recuerdo. 2600. Creo que yo tengo otro dato y no lo quiero decir. Bogotá, ¿a qué altura estamos, cierto? Con respecto al nivel del mar. ¿A qué altura estamos con respecto al nivel del mar, cierto? 1600, ¿cierto? Ay, mira. Mira que la altura aumenta, la temperatura decrece. Y así se explica que la ciudad de Bogotá, capital Colombia, edificada en una altiplanicie de 8.016 pies, 2.630 metros sobre el nivel del mar, tenga una temperatura media de 14.55 grados centígrados. ¿Sí? Porque a medida que, lo que dice acá, ¿no? Dice, debido a que la temperatura de la atmósfera disminuye en aproximadamente 2 grados por cada 3 metros. Es por eso que estamos si estamos a 2.630 metros, entonces pues estamos en un clima más frío, ¿cierto? Dice, aunque el modelo ilustra los rangos básicos de la distribución. Bueno, entonces sigamos con el modelo que plantea. Entonces, tenemos una capa, repito, tenemos una capa que está en equilibrio estático a una determinada temperatura constante. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, bueno, aquí también tenemos que la presión por el volumen, bueno, esta es la ecuación de gases ideales, es igual a nRT, que la puedo escribir como el número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿cierto? Donde N sub B la vamos a llamar como el número de moles por unidad de volumen, eso es densidad. Número de moléculas por unidad de volumen, número de moléculas por unidad de volumen. Entonces, determinar cómo cambia el número de moléculas por unidad de volumen en nuestra atmósfera. Eso es lo que queremos hacer, determinar cómo cambia el número de moléculas por unidad de volumen en nuestra atmósfera. Y vamos a encontrar que es exponencial. Bueno, lo primero es que, bueno, aquí vamos a despejar la presión de acuerdo a esta ecuación de acá. Despejamos la presión, decimos que la presión
es el número de moléculas, pasamos este AB al otro lado, número de moléculas por unidad de volumen por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y como estamos definiendo esto así, entonces aquí, en vez de esto, escribimos esto que está acá, número de moléculas por unidad de volumen. Bueno, bueno, ya listo. Entonces, tener presente esta ecuación. Entonces, tenemos nuestra capa de aire. ¿Y cuáles son, por decirlo así, las presiones que se ejercen sobre esa molécula? Yo las considero más, sí, las presiones, como fuerza, ¿no? Recordando que la presión es fuerza por unidad de área. Me faltó una N acá. Realmente lo que se hace ahí es una suma de fuerzas, ¿no? Por la primera ley de Newton. Bueno, entonces esta sería una fuerza, que sería esta aire de acá, eso lo ven ustedes en mecánica de fluidos. Aquí hay una capa de aire que ejerce una presión en esta dirección, ¿cierto? Y una capa de aire que sería como el empuje que ustedes llamaban allá, ¿no? Presión por el área. Bueno, aquí el grosor es de Y, esta es A, esta área es A, pero esta es el de P por A, ¿no? Porque si esta es P por A, esto tiene que ser algo más, que sería el P por A más el de P por A. ¿Sí me entienden? Esta área, bueno. Y tenemos el peso de la capa de aire de nuestra atmósfera, ¿listo? Bueno, entonces aquí hacemos una sumatoria. Aquí, pues, la sumatoria es que si el vector va hacia abajo, se considera negativo, como estas dos, y este se considera positivo. ¿Sí? Esta fuerza se considera positiva, esta se considera negativa y el peso de la capa negativo. Entonces tenemos que la presión por el área menos P por dA menos el peso. Ahora vamos a hablar un poquito de esto para cambiarlo por estos términos de acá. Entonces, este es el peso, realmente ese es el peso, pero ¿qué pasó? Nosotros sabemos que el peso es pues el peso por las N partículas, N moléculas que hayan allí, ¿cierto? Y aquí habíamos dicho que el número, esta NB, es el número de moléculas por unidad de volumen. O sea que yo puedo cambiar esta N por el número de moléculas por el volumen. ¿Cierto? NB por B. Y el B se considera como el B, que es el volumen, se considera como el área por el de Y. Es lo mismo que el volumen. Entonces, este peso lo reemplazo aquí. Y bueno, esta sumatoria por la primera ley de Newton es igual a cero. La sumatoria de fuerzas igual a cero, que actúan sobre esa capa de aire en la atmósfera. Bueno, aquí se cancela, aquí apliqué ley distributiva, se cancela esta que está acá, y bueno, aquí me quedaría menos de P por el área y menos esta cantidad que está acá. Entonces ya me queda esto que está acá, paso este al otro lado con signo positivo y me quedaría que menos de P es igual al peso por el número, por este NB, por el de Y, que es el grosor de la capa. Bueno, recordemos esta ecuación, ya la habíamos obtenido. Entonces, bueno, a temperatura constante tenemos esto. Diferenciando ambos lados de la igualdad de esta ecuación nos da esto. Y lo que yo quiero es igualar esto que está acá con esto que está acá, que de esas dos ecuaciones las igualo, obtengo esto, ¿cierto? Y luego paso, aquí tengo el diferencial de NB, paso este NB al otro lado de la igualdad, y este menos K Boltzmann lo paso para acá, y me queda esta ecuación de acá. Y listos. Integro ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Bueno, eso es lo mismo que tengo allá atrás. Integro, entonces esta integral me da el logaritmo natural de NB igual a menos mg y sobre K Boltzmann T, porque la integral de y pues es y, ¿cierto?
Y simplemente me da la ley de atmósferas, que es igual a N sub 0. Bueno, sacando Euler a ambos lados de la igualdad, ¿no? Entonces me da que NB es igual a N sub 0 por Euler a la menos mgy sobre K Boltzmann T. Y a eso se le llama la ley de las atmósferas. Dice, la densidad en equilibrio térmico disminuye exponencialmente con la altura creciente. Sí, porque es una cosa así, la gráfica es así. Entonces, la densidad en equilibrio térmico disminuye. Entonces, densidad en equilibrio térmico disminuye exponencialmente con la altitud creciente. La densidad de la atmósfera a nivel del mar es este valor. Tiene 2,69 por 10 a la 25 moléculas por metro cúbico. Moléculas por metro cúbico, ¿sí? La densidad de la atmósfera a nivel del mar. Son muchas moléculas por metro cúbico. Y ese sería el N sub 0, este de acá. Entonces, la idea es que vaya disminuyendo, ¿sí? Dice, la densidad de equilibrio térmico disminuye exponencialmente. ¿Cuál es el máximo valor? Pues cuando esto sea 0. E a la 0 es 1 y entonces tendríamos que la densidad es a nivel la que está a nivel del mar, es como el punto de referencia, ¿no? O sea, cuando tenemos una gráfica así, empieza a bajar desde el N sub 0 acá. Bueno, de acuerdo a esta ecuación que acabamos de obtener, bueno, aquí esto es un EB y este es Y, ¿no? Este es NB, la densidad de equilibrio térmico, y este es en función de la altura. Bueno, de acuerdo a esta ecuación, la densidad en equilibrio térmico disminuye, bueno, disminuye exponencialmente, debido a que la presión es, ahora dice que debido a que la presión es, ahora acá, se me olvidó acá colocarlo. Espérate, ¿dónde lo coloco? Debido a que la presión es el número de moles por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, con esta ecuación que está acá, o sea, reemplazando esto acá, podemos, o sea, si se reemplaza esta N acá, tendríamos, y tendríamos esta ecuación, pero P0 es N sub 0 por K Boltzmann T. ¿Cierto? La presión atmosférica real en función, esa es, la presión atmosférica real en función de la altura. Y si ustedes recuerdan esto que está acá, es la energía potencial, ¿sí? Es la energía potencial, mgy sobre K Boltzmann T. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos la densidad en equilibrio térmico, la densidad en equilibrio térmico de una capa, de una atmósfera, o sea, encontramos que la densidad es dependiente no solamente de la altura, sino que también de la temperatura. Eso. Y además obtuvimos la ecuación de presión. La presión también, la presión máxima tendrá que ser cuando esto valga 1. O sea que esto también, la presión es decreciente con la altura. ¿Cierto? Ahí no sé, esta temperatura si se hace más grande, tocaría analizar un poquito más. Si por ejemplo esta temperatura se hace más grande, entre mayor esta temperatura, esto tiende a 0. Y si esto tiende a 0, E a la 0 es 1 y tendríamos la presión a nivel del mar, que sería esto. N sub 0, que sería esto, por K Boltzmann por la temperatura. Si se dan cuenta, entonces, entre mayor es la temperatura, o sea, si esto es muy grande, esto es 0 y E a la 0 es 1. Entonces tendríamos la presión a nivel del mar. ¿Esto? Por eso es que en la gráfica este P sub 0 tendría que ser en cuando empieza a caer. Bueno. Dice, las moléculas más ligeras
Claro, eso es lo que decían del COVID, ¿no? Una de las cosas que decían del COVID cuando empezaron a analizar el COVID, los chinos esos, ellos decían que las moléculas, cuando se estornuda, hay varios tipos de moléculas que se generan, unas más pesadas que otras. Las más pesadas caen más rápido, pero hay otras que son mucho más livianas, que en vez de caer, o caen, pero de una rapidez mucho menor. ¿Sí lo habían escuchado? Eso. Entonces dice, las moléculas más ligeras, yo cuando leí esto me acordé lo del COVID, dice, las moléculas más ligeras se concentran en mayor medida en las mayores alturas. O sea, se mantienen más como en el aire, porque pues como son más ligeras, no son tan pesadas. Por eso es que hay que usar tapabocas, ¿cierto? Porque ¿sí? Porque esas partículas quedan en el aire, o sea, no caen tan rápido. Sí caen algunas que son más pesadas, pero las otras quedan en el ambiente, ¿cierto? Bueno. Aunque aquí se refieren, dice que las moléculas más ligeras se concentran en mayor medida en las mayores alturas, ¿cierto? ¿Alguien puede tener otra explicación de esta frase que esté acá? Yo cuando leí eso me acordé de las simulaciones que hacían cuando una persona tosía. Pero ¿a qué más se refiere en eso? Esa frase se refiere a otras cosas. Las moléculas más ligeras se concentran en mayor medida a mayores alturas. Y esas, y las más ligeras, y las más ligeras, y además es alguien no ha visto simulaciones de cómo, dime, No sé, profe, como las nubes, ¿no? como las nubes, ¿cierto? Eso debe ser, eso parecen copos de algodón, ¿no? Entonces, pero realmente esas moléculas deben ser muy, muy, muy ligeras para que se puedan sostener en el aire. Y ya cuando hace mucho sol, entonces se desvanecen, ¿cierto? Bueno, entonces aquí serían la presión, la ecuación de presión. Bueno, ¿cuál es la densidad del aire? Aquí hay ¿cómo se harían esos ejercicios? Un ejercicio ahí. Dice, ¿cuál es la densidad del aire a una altura de 12 kilómetros comparada con la densidad del mar? ¿Cómo se hace ese ejercicio? Entonces tenemos que la temperatura en 0 grados centígrados en el punto de congelación. ¿Cuál es la densidad? Ya no sé dónde saqué ese ejercicio. Espera, a ver un momentico. De pronto fue acá. Ah, sí. Dice, ¿cuál es la densidad del aire a una altura de 12 kilómetros comparada con la densidad a nivel del mar? Dice, la densidad de nuestra atmósfera disminuye exponencialmente con la altura de acuerdo con la ley de atmósferas. Supongamos que la temperatura a 0 grados centígrados es 273 Kelvin y una masa molecular promedio de 28.8 unidades atómicas, que equivale a 4.78 por 10 a la menos 26 kilogramos. Tomando esta altura, la potencia en la ecuación exponencial se calcula así. Entonces, calcular m, que es el peso, es la masa de la molécula promedio, por la gravedad, que es 9.8, por la altura en metros. K-Boltzmann es 1.38 por 10 a la 23 julios sobre Kelvin y esto a esta temperatura. Entonces, bueno, ahí sí ya sería como fácil calcularla y eso les da 1.49. Fíjese que las unidades no tiene unidades porque esto es energía y K-Boltzmann T es energía. Esto es julios sobre julios. Dice, de este modo, la ecuación, bueno, ya reemplazando acá, vamos a calcular la densidad del aire a esa altura, sería N sub 0, donde N sub 0 es a nivel del mar, ¿no? Como lo vimos. Ese sería el valor que ya habíamos visto, que era 2.69 por 10 a la 25 moléculas por metro cúbico. Euler a la menos 1.49. Y bueno, ya, bueno, aquí lo dejaron en términos de N sub 0. Dice 0,225 N sub 0. Eso significa que la densidad del aire a una altura de 12 kilómetros es solo 22.5% de la densidad a nivel del mar. Ah, se toma como un porcentaje, ¿no?
aunque eso tiene moléculas por metro cúbico, si se cambia. Bueno, muy bien, muy interesante eso. Eso ayuda mucho a cosas que ya hemos visto, ¿no? Cómo influye la presión, por ejemplo, con respecto a la temperatura. ¿Sí? Donde veíamos en ese video, que me pareció espectacular, que entre mayor altura, menor presión y el agua herve más rápido a una temperatura ambiente, pero por presión, ¿no? Entonces, ¿cómo varía la presión en función de la temperatura? También, y bueno, aquí en función, esta energía es la energía potencial. Siendo esta la energía potencial, yo puedo generalizar esta ecuación de la siguiente manera. Se llama la distribución de Boltzmann. Si esta U es la energía potencial, mg por Y, es el peso por la altura, mg por Y. Entonces yo puedo escribir que la densidad es igual a n sub 0, bueno, por Euler a la energía potencial sobre K Boltzmann-T. Dice, las moléculas en equilibrio térmico se distribuyen en el espacio con una probabilidad que depende de la energía potencial gravitacional, de acuerdo con el factor E a la menos U K Boltzmann-T. Esa es la energía potencial gravitacional. La distribución de partículas en el espacio, digamos que si se está mirando en 3 dimensiones, entonces la energía potencial se puede mirar en 3 dimensiones sobre K Boltzmann-T. Y n sub 0 es el número de partículas donde la energía potencial es igual a 0. ¿Dónde sería la energía potencial igual a 0? ¿Quién me dice? ¿Dónde esto sería igual a 0? ¿Dónde creen que si estamos hablando de nuestra atmósfera, dónde la energía potencial es 0? ¿Dónde tomaríamos el nivel de referencia 0? Sobre el nivel del mar. Correcto, al nivel del mar. Para que nos dé el n sub 0, donde el n sub 0 tiene este valor, 2.69 por 10 a la 25 moléculas por metro cúbico, la densidad de la atmósfera al nivel del mar. ¿Cierto? Bueno, en general, ¿cierto? En general, tenemos que esa densidad en función de la energía es igual al n sub 0 por Euler a la menos la energía sobre K Boltzmann-T, donde es la energía potencial gravitacional. Entonces, la ley de distribución de Boltzmann describe la mecánica estadística de un gran número de partículas. Establece que la probabilidad de encontrar las partículas en un estado particular de energía varía exponencialmente con el negativo de la energía dividido entre K Boltzmann-T. Todas las partículas caerían en el nivel de energía más bajo, solo que la energía térmica tiende a excitar las partículas a nivel de la energía de energías más altas. Bueno, esa parte entonces es con respecto entonces a la relación entre la densidad de partículas y la presión en función de la energía potencial y esta otra energía que es de K Boltzmann-T con respecto a la temperatura. Es bastante interesante y hay que darlo, es bastante importante. Vamos ahora a hablar de la distribución de velocidades. Esta distribución de velocidades, nosotros ya habíamos hablado algo, que es con respecto a ms, que ya habíamos hablado que era la raíz cuadrada de la velocidad cuadrado promedio, y que eso era igual a esa velocidad cuadrada promedio. Cuando hablábamos de moléculas monoatómicas, decíamos que era la raíz cuadrada de 3 por K Boltzmann-T sobre la masa, ¿cierto? Que era la energía cinética, era igual a un medio de K Boltzmann-T, ¿se acuerda? A 3 medios de K Boltzmann-T. Entonces, de ahí se saca que la velocidad, despejando la velocidad al cuadrado promedio, nos daba que eso era 3 K Boltzmann-T. Eso ya lo habíamos hablado, de la velocidad más probable, ¿no? Pero esa distribución de velocidades fue enunciada por el señor Maxwell en 1860, ¿cierto?
dedujo una expresión que describe la distribución de velocidades moleculares de una manera precisa. Su trabajo y los desarrollos un poco más posteriores que otros científicos fueron muy polémicos, puesto que los experimentos en ese tiempo no eran capaces de detectar directamente las moléculas. No eran capaces de detectar directamente las moléculas. Sin embargo, cerca de los 60 años después, se indicaron experimentos que confirmaron las predicciones de Maxwell. La distribución de velocidades observada de moléculas de gas en equilibrio térmico se muestran en esta figura que está acá. Esta distribución dice, función de distribución de velocidades de Maxwell en función de la velocidad molecular. Fíjese que aquí hay 3 velocidades, ¿no? La que mantiene el pico de velocidad molecular es la velocidad más probable. Eso es como tener, por ejemplo, saber que cada partícula tiene una velocidad. Y depende de lo que hemos dicho ya antes, que depende de la temperatura, el número de choques, depende de muchas cosas. ¿Listo? Esa velocidad, por ejemplo, usted puede decir que las velocidades de algunas partículas, de muchas partículas, por ejemplo, de 9 partículas, la velocidad es de 12 metros por segundo. De 2 partículas, la velocidad es 4 metros por segundo. Y de una partícula, la velocidad es de otra, digamos, de 1 metro por segundo. Entonces, la velocidad más probable es 12. Y entonces se dice que esa es la velocidad más probable. Además, la más probable se define como la raíz cuadrada. Bueno, hay varias formas de definirla. Por ejemplo, f más probable, aquí la definen como 2 veces la constante de gases ideales por la temperatura sobre la masa molar. Y aquí se define, en el libro la define como 2 veces la constante de volumen por la temperatura sobre la masa. Aquí es con RT sobre M y aquí es K Boltzmann T sobre la masa de la molécula, ¿cierto? Bueno, aquí dice también que es 1.41 por la raíz cuadrada de K Boltzmann T sobre la masa. Eso lo dice el texto. Eso lo dice el texto. Y bueno, luego sigue la velocidad media. La velocidad media es como cuando usted saca la media de sus notas. O sea, las 9 moléculas que tienen velocidades de 12 metros por segundo, 2 moléculas que tienen una velocidad de 4 metros por segundo y una molécula que tiene una velocidad de 1 metro por segundo, las sumo y las divido por el número de moléculas, ¿cierto? Eso es la velocidad media. Y la velocidad RMS, velocidad cuadrática media, siempre me olvida ese nombre, cuadrática media, la velocidad RMS. Bueno, la velocidad media se define como 8 veces la constante de gases ideales por la temperatura sobre pi por m, o en el libro la definen como, bueno, como esto, 1.6 por K Boltzmann T sobre la masa de la molécula. ¿Listo? Y la velocidad cuadrática media es la raíz cuadrada, puede ser la raíz cuadrada de 3 por la constante de gases ideales por la temperatura sobre la masa, o la raíz cuadrada de velocidad al cuadrado promedio, que es lo mismo que esto de acá, o 1.73 por la raíz de K Boltzmann T sobre la masa. Esas velocidades están acá, que son estas. Bueno, esta es la ecuación que dedujo el señor Maxwell, y a partir de ella es que se deducen estas 3. Esta rapidez cuadrática media, la rapidez media, promedio, y la rapidez más probable. ¿Cierto? Por ejemplo, acá hay un ejercicio donde muestran eso. Acá está. Entonces dice, 9 partículas tienen velocidades de 5, 8, 12, 12, 12, 14, 14, 17 y 20 metros por segundo. Encuentre la velocidad promedio. Entonces la suman y la dividen por el número de partículas. ¿Cuál es la velocidad RMS? Entonces el RMS es elevarlas al cuadrado, sumarla y dividirlas el número de partículas, que sería esa. Y la velocidad RMS, bueno, esta es la velocidad RMS. Y la velocidad más probable, pues la más probable es la 12, porque es la que más se repite. Dice, 3 de las partículas tienen una velocidad de 12 metros sobre segundo, 2 tienen una velocidad de 14 metros por segundo y el resto tienen velocidades diferentes. Por consiguiente, podemos ver que la velocidad más probable es 12. El más probable es 12 metros por segundo. ¿Listo? Bien. ¿Oyeron? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces feliz Navidad, niños, y un próspero año nuevo. Feliz año. Vale, profe. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que la haya. Entonces, lo mismo. Chao.